Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 341. Aura Farming. General. Hemos detectado dos objetivos que se dirigen hacia la flota. Los escáneres confirman. Ambos son kryptonianos. Uno de ellos es nuestro objetivo principal, Kal-El. Faora informó inmediatamente después de ver a Renzo y Clark. Oh. Zod pareció sorprendido. ¿Hay dos kryptonianos en la Tierra? ¿Y nos vieron antes de que siquiera hiciéramos un movimiento? Claramente los subestimé. Él entrecerró los ojos. ¿Podría ser esta una de las contingencias de Jor-El? Definitivamente no creía que los humanos fueran capaces de esto. Aunque aún estaban a una distancia considerable, los escáneres avanzados de la nave ya habían analizado el nivel actual de civilización de la Tierra, apenas más allá de lo primitivo. Ni siquiera habían abandonado por completo su planeta natal. Era imposible que un planeta así los hubiera visto venir. Pero espera, dijiste que volarían aquí. ¿Solos? Eso sacó a Zod de sus pensamientos. Agitó la mano y apareció una pantalla holográfica. La transmisión en tiempo real mostró a Renzo y Clark surcando el espacio sin ayuda. Los ojos de Zod se abrieron de par en par. ¿De verdad se están impulsando por el espacio a gran velocidad, solo con sus cuerpos? ¿El sol de este sistema estelar es amarillo? Sí, general, confirmó Faora asintiendo. Jajaja. Zod se echó a reír de repente. Vaya. ¡Qué suerte tenemos! No, todo esto es parte del plan de Jor-El, ¿no? Por eso envió a su hijo a la Tierra, por el sol que hay aquí. Zod se burló con frialdad. ¡Qué plan tan ingenioso! ¿Y ahora? Es todo mío. Extraeré el códice de su hijo y transformaré este planeta en el nuevo Krypton. Los kryptonianos resurgirán. Apuesto a que si supieras eso, Jor-El, también estarías emocionado, Por un momento, Zod no sintió tanto rencor hacia Jor-El. El hombre estaba muerto, Zod se había encargado de ello, pero incluso muerto, le había dejado no uno, sino dos regalos maravillosos. No está nada mal. ¿Cuáles son sus órdenes, general? ¿Abrimos fuego?, preguntó Faora. Zod negó con la cabeza con una sonrisa. No hace falta. Que vengan con nosotros. Me encargaré de ellos yo mismo. ¿Qué pueden hacer ellos dos? Como Zod estaba seguro, Faora no tuvo objeciones. Mientras tanto, Renzo, que volaba hacia la nave con Clark, ya había captado la conversación gracias a sus habilidades espaciales y telepáticas. Soltó una risita. ¿Qué pasa?, preguntó Clark, confundido. Su voz resonó telepáticamente. Nada, respondió Renzo con una sonrisa. Simplemente no esperaba que Zod fuera tan arrogante. Vamos, nos están esperando. Aceleró, dirigiéndose directamente hacia la nave kryptoniana. Clark, con su llamativa pose, lo seguía de cerca. En menos de 30 minutos, ambos llegaron cerca del barco. La escotilla ya se había abierto, esperándolos. Sin dudarlo, Renzo voló primero. Clark dudó un segundo y luego lo siguió. ¡Zas! En cuanto entraron, la escotilla se cerró herméticamente tras ellos. Una segunda puerta se abrió delante, y de repente, una ráfaga de aire desconocido llenó el espacio. Tos. Clark se dobló al instante, tosiendo violentamente mientras sus ojos láser estaban a punto de activarse. Le costaba respirar. Sus fuerzas se desvanecieron rápidamente y le dolía todo el cuerpo. Una trampa. Jadeó, agarrándose la garganta y observando la zona. Sus sentidos agudizados se desvanecían rápidamente. Renzo. El aire, algo anda mal, tos. No es el aire, dijo Renzo con calma, completamente impasible.
Se acercó y puso una mano sobre el hombro de Clark, canalizando algo de ki hacia su cuerpo, ayudándolo a adaptarse casi al instante a la atmósfera kryptoniana dentro de la nave. Clark parpadeó al desaparecer la incomodidad. Su respiración se normalizó y volvió a sentirse normal, como si siempre hubiera estado acostumbrado a ese aire. Todavía confundido, se volvió hacia Renzo y le preguntó: ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué yo estaba forcejeando y tú no? Este lugar simula la atmósfera de Krypton, explicó Renzo encogiéndose de hombros. Creciste en la Tierra, así que, por supuesto, no pudiste soportarlo de inmediato. Si un kryptoniano que nunca hubiera estado en la Tierra intentara respirar nuestro aire, sería igual que tú. Clark asintió lentamente, dándose cuenta. Así que era eso, pensé, ¿creíste que te envenené? Interrumpió una voz burlancia. Zod entró, flanqueado por Faora y varios soldados kryptonianos. Le sonrió con arrogancia a Clark. Ni siquiera vale la pena envenenarte. Pero como eres hijo de Jor-El, entrégame el códice. Haz eso y quizás te perdone la vida, por los viejos tiempos. Su tono sonaba como si estuviera tirando sobras a un mendigo, y Clark lo encontró absolutamente repugnante. ¿Y Renzo? Zod ni siquiera lo reconoció. No había visto a este kryptoniano en Krypton, así que supuso que Renzo era solo un paria sin nombre. Probablemente algún extraviado ilegítimo, que apenas merecía su atención. Clark, ignorando el insulto, miró fijamente a Zod y le preguntó: si te doy el códice, ¿dejarás la Tierra? ¿Dejarás el sistema solar? Estaba claro que todavía conservaba un rayo de esperanza. Zod rió entre dientes con sarcasmo. ¿Irme? Para nada. Jor-El prácticamente me tendió la alfombra roja. ¿Por qué me iría? Voy a convertir este planeta en Krypton. Este sol amarillo es demasiado valioso. No lo entiendes en absoluto. En ese caso, no hay nada más que decir. Clark se puso serio. No conseguirás el códice. Y no tocarás la Tierra. Abandona el sistema solar ahora, y quizá, te deje vivir. Su tono era cortante, lleno de ira justificada. Si Zod realmente transformaba la Tierra, eso significaría la muerte de su esposa, sus padres y todos sus seres queridos. Clark había terminado de portarse bien. Finalmente entendió lo que tanto Renzo como su padre le habían advertido. No se podía razonar con esa gente. ¿Ja? Se burló Zod, mirando a Clark con desdén. ¿Crees que puedes detenerme? Puedo. Clark apretó los puños. Y lo haré. Estaba a punto de lanzarse hacia adelante. Pero Renzo se movió más rápido. En un instante, apareció justo frente a Zod y trató de alcanzar su rostro. General, cuidado. Gritó Faora y saltó para interceptarlo. Pero para Renzo, ambos movían en cámara lenta. Zod se dio cuenta de que algo andaba mal y trató de esquivarlo, pero sus ojos se abrieron con horror cuando vio que no podía. En el siguiente instante, las manos de Renzo sujetaron los rostros de Zod y Faora, y luego los golpearon. Grieta. Ambos fueron arrojados de cara contra el piso revestido de aleación, con tanta fuerza que dejaron 2 cráteres profundos. Zod y Faora vieron estrellas. Les zumbaba la cabeza, tenían la vista borrosa y no podían pensar con claridad. La sangre les manaba de la boca mientras luchaban por mantenerse conscientes. ¡Alto! Gritaron 2 guardias kryptonianos detrás de ellos, apresurándose a ayudar. Pero antes de que pudieran actuar, ¡bam! ¡Bam! Clark se puso en movimiento, apareciendo frente a cada uno de ellos en un instante. Con 2 puñetazos limpios, envió a ambos guardias volando hacia atrás. Se estrellaron contra las paredes interiores de la nave con tanta fuerza que dejaron abolladuras con forma humana, gimiendo de dolor mientras caían al suelo, gravemente heridos. Renzo, podrías haberme dejado encargarme a eso, y murmuró Clark, sintiéndose claramente robado de su momento. Renzo lo miró fijamente. Clark, tienes una enfermedad, hombre. Eres un adicto a la agricultura de auras. Lo había visto demasiadas veces. Clark frenaba su velocidad a propósito para verse genial, haciendo poses como un héroe invencible de un cómic. Con razón Batman está preocupado por ti. Sinceramente, si yo fuera él, también estaría nervioso, dijo Renzo, medio en broma, medio en serio. ¿Cultivar auras? Eso no es cierto, solo que, a veces reacciono más lento, respondió Clark, intentando parecer digno. Pero su voz se volvió tan baja al final que incluso Renzo tuvo que esforzarse para oírla.
Está bien, Clark, dijo Renzo con una sonrisa burlancia. Después de todo, eres granjero. El aura de granjero te sienta bien. Quizás podrías bajarle el tono dramático, ¿de acuerdo? Si actuaras más como yo, la gente de la Tierra no te habría llamado Superboy. Clark lo fulminó con la mirada. Eso es solo porque te hiciste el héroe y usaste el nombre Superman primero. No es mi problema, muchacho, dijo Renzo restándole importancia. Ahora, centrémonos en Zod y los demás. Chapter 342. Tree Newcomers. Bastardos. Traidores. Merecen morir. No merecen ser kryptonianos. Después de que Renzo lo soltó, Zod negó con la cabeza, apenas recuperando el equilibrio, luego miró con odio a Renzo y Clark antes de lanzar un puñetazo directo a Renzo. Golpe. Renzo levantó la mano casualmente y atrapó el puñetazo en el aire, luego golpeó con su propio puño el estómago de Zod, con fuerza. Incluso infundió el golpe con energía fuente, que atravesó directamente el cuerpo de Zod. La cara y el cuello de Zod se pusieron rojos de dolor. Su espalda se arqueó como un camarón. Uf. Y el golpe fue tan intenso que ni siquiera pudo gritar. Cayó de rodillas, agarrándose el estómago, gimiendo a los pies de Renzo. Aprovechando el momento, Faora se levantó de repente y se abalanzó sobre Renzo. Solo para ser enviado a volar por una patada brutal. Bang. 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 Zod intentó levantarse de nuevo, pero Renzo no se contuvo. Empezó a golpearlo con un puñetazo tras otro, dejándolo completamente aturdido. Zod no tenía idea de por qué Renzo estaba siendo tan despiadado. ¿No eran ambos kryptonianos? No muy lejos, Clark acababa de acabar con los demás soldados kryptonianos. Levantó la vista y vio a Renzo dándole una paliza a Zod. El tipo estaba cubierto de sangre, con la cara hinchada y magullada. Una imagen lamentable. Clark dudó un momento y luego gritó: «Muy bien, dejen de golpearlo. Se ve patético». Zod sintió una oleada de calidez en el corazón. ¿Sería posible que Kal-El, el hijo de Jor-El, tuviera un lado amable? Pero entonces Clark añadió: «Matémoslo ya». Zod. MF. Justo cuando pensaba que este tipo tenía conciencia. Resulta que incluso con esos ojos inocentes, Clark era igual de insensible. Apenas ha dicho una frase y ya habla de asesinato. Estaba a punto de maldecirlo. Pero Renzo simplemente miró a Clark con cierta sorpresa y asintió. Claro, ¿por qué no? Espera, todos estamos. Zod quería decir algo. Demasiado tarde. Renzo levantó un dedo y lo apuntó justo entre las cejas de Zod. Un cero se disparó en su frente, trastornando su alma y su mente al instante. Las pupilas de Zod se dilataron. Perdió toda la fuerza. Cayó al suelo, sin vida. General. Maldita sea, te mataré. Faora gritó con todas sus fuerzas al ver esto. Se abalanzó sobre Renzo, intentando vengar a Zod. Ruido sordo. Renzo esquivó su ataque con facilidad y luego la dejó inconsciente con un golpe preciso en el cuello. Después de eso, sus ojos cambiaron. Una luz dorada brilló en sus iris cuando los ojos Rinne Tenseigan se activaron, revelando una estrella de 6 puntas. Su energía espiritual inundó toda la flota kryptoniana. Lavado de cerebro forzado. Unos segundos después, Renzo desactivó los ojos Rinne Tenseigan. A todos los que estaban en el barco se les había lavado el cerebro hasta llevarlos a una lealtad absoluta. Ahora todos son leales, explicó Renzo. Clark parpadeó, aún confundido. Sentía especial curiosidad por esos extraños y brillantes ojos que Renzo acababa de usar. Renzo siempre había tenido poderes kryptonianos, visión de calor, visión de rayos X, ese tipo de cosas, pero esto era nuevo. Parecía más mágico. Y magia poderosa, además. Mucho más profunda que cualquier cosa kryptoniana. Esos son los ojos Rinne Tenseigan, dijo Renzo con indiferencia. Los conseguí gracias a un golpe de suerte y a algunos experimentos. En fin, les he lavado el cerebro a los kryptonianos restantes. Ahora obedecerán mis órdenes. Se acabó el riesgo de rebelión. Clark se quedó atónito. ¿Ya? ¿Tan rápido? Maldita sea, te estás alejando de mí, se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa amarga. La misma sangre kryptoniana, pero ahora la brecha entre ellos parecía un cañón.
Por supuesto, sabía que no debía quejarse. Seguía siendo Superboy, uno de los seres más poderosos de la Tierra. Después de todo, ¿cuántos terrícolas podrían alcanzar a alguien como él? ¿Qué planeas hacer con la flota ahora?, preguntó Clark. Renzo lo miró. ¿Tienes alguna idea? Clark negó con la cabeza. En realidad no. Simplemente no dejes que las naciones de la Tierra se enteren. Si lo hacen, será una auténtica pesadilla. Esa flota pertenece a una civilización avanzada. Nunca la dejarán en paz. Milímetros, asintió Renzo. Puede que algunos países ya lo sepan, pero no pasa nada. Ocultaré la flota en breve. Digamos que, en público, expulsamos a los alienígenas. ¿Te parece bien? No estaba de humor para jugar juegos diplomáticos con los gobiernos de la Tierra. Me parece bien, dijo Clark. ¿Pero qué pasa después? ¿Qué vas a hacer con ellos? Déjenlos vivir en la Tierra. Les asignaré trabajos en mi empresa o algo así. Mientras sus identidades se mantengan en secreto, todo estará bien. En realidad, no es mala idea, dijo Clark. No tengo objeciones. En cuanto a la reconstrucción de Krypton, Clark no tuvo tales sueños. Renzo tampoco. Está bien, entonces vámonos, dijo Renzo, colocando una mano sobre el hombro de Clark. Los dos salieron de la nave y aparecieron en el espacio exterior. Entonces, para total sorpresa de Clark, Renzo agitó su mano y toda la flota kryptoniana desapareció en el dominio de Takamagahara. De ninguna manera un anillo de almacenamiento podría albergar algo tan grande. Clark se quedó boquiabierto. Vaya, qué misterioso eres cada día. Ya no te entiendo. Luego soltó una risita irónica. Olvídalo. Ni lo intentaré. Volvamos. Con eso, Clark voló de regreso a la Tierra, y Renzo lo siguió de cerca. De vuelta a la Tierra y flota alienígena. Superman y Superboy volaron por ahí. Algo anda mal aquí, y Batman observaba las señales del satélite y el telescopio. Acababa de ver a Renzo y Clark dirigirse hacia la flota kryptoniana. La flota había desaparecido sin dejar rastro, pero eso solo lo hizo sospechar aún más. En todo caso, esto hizo que estuviera aún más decidido a investigar. Ya tenía planes de contingencia contra Superboy. Ahora estaba pensando que tal vez fuera el momento de hacer uno para Superman también. En el reino de la conciencia, hola. Se levantaron todos temprano. Finalmente, Superman Renzo apareció en mi mente. Vio que Hermione, Uchiha Renzo y algunos otros ya estaban allí. ¿Y tres caras nuevas? Uno de ellos parecía de la antigüedad. El segundo era una mujer. El tercero era claramente de la era moderna. ¿Eh? ¿Quiénes son estos tipos?, preguntó Superman, desconcertado. Hermione lo miró fijamente. ¡Qué oportuno! Acaban de llegar y apenas los estábamos conociendo. El hombre vestido con la túnica tradicional, situado a la izquierda, hizo un cortés saludo con el puño ahuecado y se presentó. Vengo del mundo de los tres reinos. Ahora mismo, sigo al señor Kao para ganarme la vida. Creía que no tenía trucos, o quizá mis recuerdos eran la clave, pero ahora, bueno. Su voz se apagó, sonriendo con ironía. Supongo que el destino tenía otros planes para él. Si hubiera tenido una trampa desde el principio, tal vez habría intentado conquistar el mundo. ¿Y ahora? Pensó que ser el estratega del señor Kao no estaría nada mal. Además, ya tenía varias esposas en su haber. Todas sus esposas eran unas bellezas. ¿Y lo mejor? No necesitaba estresarse por conquistar el mundo a diario. Solo tenía que dirigir el barco de vez en cuando, ofrecer algún consejo estratégico, y eso era todo. La vida era buena. ¿Por qué no te conviertes en emperador tú mismo?, preguntó Hermione, visiblemente confundida. Trabajar bajo las órdenes de otra persona es demasiado arriesgado. Supongo que soy un vago, admitió Renzo Chino encogiéndose de hombros. Además, me hice mayor hace unos años. Era un don nadie. Sin dinero, sin poder, sin fama. Intentar conquistar algo desde esa posición, demasiado difícil. Así que me rendí pronto. ¿Te rendiste? Maldita sea, dijo una mujer con cara de disgusto. Eve suspiró. Vamos, mi casa, no seas tan dura. No es el primer inútil que tenemos por aquí. Mira a Entei y Renzo. Entei estaba enfrascado en una conversación con el chico R-18 sobre quién sabe qué e ignoró por completo el comentario. Espera, mi casa.
Como en Attack on Titan, mi casa. ¿Hay otra mi casa? Eve resopló. En fin, volviendo al tema, dijo Jerry Renzo con naturalidad. Mi casa, no te apresures. Con tu poder actual, puedes manejar todo a tu propio ritmo. Eres prácticamente invencible. En el peor de los casos, usa los ojos de Lucia y lava el cerebro de todos para que vivan en paz. Demon Slayer parecía atónito. ¿No sería eso, exagerado? Él es simplemente perezoso, dijo rotundamente Uchiha Renzo. Todos habían visto sus recuerdos. Sabían cómo pensaba. El tipo prácticamente nació teleadicto. Aunque, para ser justos, el nuevo chino lo superó. Ni siquiera se molestó en intentar gobernar o liderar. Simplemente vivía el sueño. Esposas, siestas, comida, sexo. Repetir una y otra vez. ¿En serio? No es mala idea ir con calma, añadió Gundam Renzo, levantando las manos como si se rindiera. Ahora que tengo todo este poder, me arrepiento un poco de haberme apresurado. Siento que me salté toda la diversión. Claro, su historia fue épica. Pero a veces, me aburría muchísimo. Chapter 343. Mikasa's Plan for the Scout Regiment. Oh, vamos. El Jerry Renzo frunció el labio con desdén. Parecías muy emocionado cuando estabas explorando el espacio y construyendo cosas. No te hagas el despreocupado. ¿No viniste a pedir datos planetarios de toda la galaxia? Jeje, se rió entre dientes Gundam Renzo. Solo intentaba parecer genial como ustedes. Y no actúes como si fueras diferente. ¿Qué ibas a decirle a mi casa? ¿Aconsejarla sobre qué? Estoy casi seguro de que ya sabe lo que hace. Jerry se burló. Que te jodan. En fin, ¿de verdad te has dado cuenta de lo diferentes que son nuestras galaxias? Gundam asintió. Vaya, las diferencias son enormes. Mi galaxia se parece más a un universo de ciencia ficción. ¿La tuya? Es pura Star Wars. La enorme variedad de especies y civilizaciones en tu bando es de una magnitud completamente distinta. Lo único que compartimos son algunos mapas estelares similares. Pero honestamente, incluso eso fue de gran ayuda. Le ahorró mucho tiempo y también le evitó muchos peligros. Veo. El Jerry Renzo asintió. Ya lo esperaba. WTF, ¿ya estás explorando el espacio? La envidia en el rostro del chino Renzo era evidente. Gundams, ¿eh? Era mi sueño de la infancia. El tercer novato de la tripulación no pudo evitar intervenir. Cuando regrese, construiré algunos solo por diversión. Quizás incluso los use para lidiar con ese sindicato sospechoso. Oh, puedes usar tu Susanoo, dijo Hermione, desestimando el asunto con un gesto de la mano. En fin, asegúrate de recopilar tantas técnicas de artes marciales de tu mundo como puedas. Categorízalas, organízalas, quizá incluso integre algunas. Además, y sus ojos brillaron con interés. Consigue a Orochi. Quiero diseccionarlo y estudiarlo a fondo. Tengo mucha curiosidad por saber qué clase de ser es en realidad. El nuevo chico era del universo King of Fighters. Otra explosión del pasado. Aunque honestamente, con su fuerza actual, la mayoría de las cosas en ese mundo ya no impresionaban a la tripulación de Renzo. Aún así, agregar otro sistema de energía siempre fue una ventaja. Y seres como Orochi eran raros y únicos. Definitivamente valía la pena investigarlos. Ni siquiera tenías que decirlo. Ya lo estaba planeando. King of Fighters, Kof Renzo sonrió. Y no solo por la investigación, tampoco estaba dispuesto a perderse a las mujeres. Mai Shiranui, Athena, Kini solo por nombrar algunos. Maldita sea, qué envidia. El mundo de King of Fighters está lleno de chicas guapas. Renzo R-18 tenía una sonrisa descarada. Y Renzo Entei asintió a su lado. Malditos codiciosos. ¿No tienen ya suficientes bellezas en su mundo? Renzo, el Kof, se quedó sin palabras. Después de heredar sus recuerdos, comprendió naturalmente de qué tipo de mundo provenían R-18 y Entei Renzo, y qué tipo de tipos eran en el fondo. Según sus recuerdos, los mundos se fusionaban con todo tipo de cosas para adultos, juegos, cómics, etc., por lo que el aburrimiento nunca iba a ser un problema para ellos. Sinceramente, a veces era él quien sentía envidia de estos dos. TSK, tíos. Hermione les lanzó una mirada de disgusto a todos, menos a Mikasa.
En fin, mi casa, tengo mucha curiosidad, ¿qué planeas hacer? Solo tengo 9 años. ¿Qué puedo hacer? Respondió mi casa con una expresión vacía. Desde que descubrió que era mi casa de ataque a los titanes, se había vuelto loca. Cada día solo entrenaba y planeaba estrategias, intentando encontrar la manera de salvar el mundo, pero sintiéndose constantemente impotente. Y con el ataque del titán colosal acercándose, se sentía atrapada, obligada a seguir la trama original. Pero ahora, con el poder compartido que había recibido, había regresado un rayo de esperanza. Personalmente, no estoy haciendo nada. Mi casa esbozó una sonrisa sorprendentemente tierna. XN parpadeó. Todos parecían confundidos, pero mi casa continuó. Crearé un clon y lo dejaré liderar el regimiento de exploración desde las sombras. Con Erwin Smith todavía al mando, por supuesto. Al principio, solo usaré un poco de poder, el suficiente para que el clon se gane su confianza. Y luego les mostraré la verdad y por qué deberían seguirme. Sonrió levemente. Y me aseguraré de que no haya espías entre las filas. ¿Alguien sospechoso? Les lavaré el cerebro, sin más. Entonces, le daré a Levi Ackerman todas las herramientas que necesita para convertirse en la peor pesadilla de los titanes. Aki, Ki, Chakra, todo lo que pueda manejar. Incluso le dejaré un poco de mi energía fuente dentro para que pueda acceder a ella cuando la necesite. Se giró hacia el pirata Renzo. También quiero pedirte que analices la fruta de hilo. Quiero dársela a Levi. Quiero ver al Levi de Odd cuando lleguen los titanes. Y más que eso, voy a construir puertas de teletransportación para el regimiento de exploración. Despliegue instantáneo, donde sea y cuando sea. Se convertirán en una verdadera pesadilla. Entrecerró los ojos con determinación. Gobernarán el mundo hasta que termine de crear una IA que lo gobierne todo, igual que hizo Renzo Otomano. Sin nobles, sin reyes, sin estúpidos sistemas creados por humanos. Eso, será el paraíso en el futuro. Mi casa tenía una mirada soñadora en su rostro. Finalmente, ella puede ser la chica otaku que siempre fue. XN. Uchiha Renzo rompió el silencio. Bien pensado, pequeña Mikasa. Me despido entonces. Mi mundo me necesita ahora mismo. Y así, sin más, Uchiha desapareció. Prepararé la fruta cuerda, murmuró el pirata Renzo antes de desaparecer también. Uno a uno, el resto siguió el mismo ejemplo. Por alguna razón, aunque el plan de Mikasa era brillante, nadie parecía entusiasmado al escucharlo. Quizás porque era aburrido. ¿Era de esperar? ¿Quién sabe? En el mundo de Naruto habían pasado más de 2 años desde los últimos exámenes Chunin en Konoha y la invasión de Akatsuki. Durante ese tiempo, Uchiha Madara y su tripulación utilizaron Edo Tensei para resucitar una tonelada de poderosos shinobi muertos y lanzaron ataques por todo el mapa. En este punto, ya habían logrado reunir el chakra de todas las bestias con cola y excepto del 9 colas. Konoha había hecho todo lo posible para advertir a las otras aldeas sobre la amenaza. Desafortunadamente, al principio nadie lo tomó en serio. De hecho, la mayoría desconfiaba muchísimo, convencidos de que todo formaba parte de algún plan de Konoha. No se parecía en nada a la historia original, donde la cumbre de los 5 Kages transcurrió con relativa tranquilidad. Aunque no se les puede culpar. Comparado con la línea temporal original, Konoha ahora era mucho más fuerte, y las demás aldeas ya habían empezado a notar la creciente ambición de Konoha por unificar el mundo ninja. De ninguna manera estarían dispuestos a participar voluntariamente. Y así pasaron 2 años. Pero ahora, por fin se arrepentían. La idea de una cumbre de los 5 Kages volvió a estar sobre la mesa. Solo que esta vez, no fue Konoha quien hizo la propuesta. Fueron las otras 4 grandes aldeas ninja. La reunión fue fijada para 5 días después. Ahora lo único que queda, es el 9 colas. La voz de Madara Uchiha era fría mientras observaba al 8 colas completamente absorbido por la estatua de Gedo, también conocida como la estatua demoníaca del camino exterior. ¿Deberíamos simplemente declarar la guerra a Konoha?, preguntó Zetsunegro. Empezaba a sentir la presión. Cuanto más tardaban, más peligroso se volvía Uchiha Renzo. El tipo se hacía cada día más fuerte. Y para ser honesto, Zetsunegro no tenía mucha confianza en que pudieran derrotarlo ahora. Ojalá Madara lo logre, pensó Zetsunegro. O quizás, simplemente sustituyamos el 9 colas con el chakra de Kinkaku y Jinkaku.
Podría debilitar un poco a Madre tras la resurrección, pero debería funcionar. En su mente, el resultado ya estaba decidido. Una vez que Kaguya Otsutsuki regresara, Uchiha Renzo ni siquiera sería un factor. Para él, Kaguya era invencible, al menos en este mundo de shinobi. ¿Atacar Konoha directamente? Eso es poca cosa, se burló Madara, sacudiendo la cabeza. ¿No están las 5 grandes naciones planeando una cumbre pronto? Perfecto. Simplemente nos presentaremos, declararemos la guerra allí mismo y daremos inicio a la 4ª Gran Guerra Ninja. Esta vez, los aplastaré por completo, y unificaré el mundo de los shinobi. Por supuesto, todavía planeaba probar el Tsukuyomi infinito, pero si eso no funcionaba, estaba más que listo para traer la paz a través de una fuerza abrumadora. Por mí está bien, respondió Zetsu Negro sin discutir. No perdieron tiempo en poner el plan en marcha. Comenzó una movilización masiva. Shinobi legendarios reanimados y un ejército de Zetsu blancos ya estaban en movimiento. De vuelta en Konoha, en la sala de estar de Renzo. ¿De verdad no vienes a la cima conmigo? Anda, sin ti cerca, no me siento muy seguro, bromeó Minato, bebiendo té frente a Renzo. Renzo se estremeció visiblemente ante sus palabras y miró a Minato con disgusto. ¿Puedes no decir esas cosas tan espeluznantes? Si se lo contara a Kushina, te daría una paliza. ¿Y qué hay de la cumbre de los 5 Kages? Con tu poder y el de Kakashi, ¿quién será una verdadera amenaza para ustedes? Por eso me quedo al margen. Tú concéntrate en formar la alianza y prepararte para la guerra contra Madara. Él ya está en movimiento. Ya era obvio. Renzo había estado siguiendo cada movimiento de Madara y Zetsu Negro. Simplemente aún no se habían dado cuenta. En su nivel actual, todo el mundo shinobi no tenía secretos que ocultarle. Honestamente, si no fuera por querer reducir la resistencia a la eventual unificación del mundo por parte de Konoha y minimizar las bajas, ya habría resuelto todo esto. Pero últimamente, le daba pereza molestarse. Jeje, está bien. No te entretendré, se levantó Minato con una risita. Mientras estoy fuera, dejo Konoha en tus manos. Sobre todo Naruto. Cuídalo por mí, ¿de acuerdo? En este punto, Naruto se había convertido oficialmente en el Hinchkriki del 9 colas. Gracias a la ayuda de Renzo, el 9 colas había sido transferido de forma segura y sellado en el cuerpo de Naruto. Era algo que Minato y Kushina esperaban, hacer a su hijo más fuerte. Seamos sinceros, confiando solo en su talento e inteligencia, Naruto jamás podría seguirle el ritmo a Sasuke, quien básicamente hacía trampa con sus poderes. La diferencia ya le había afectado mucho antes. Solo después de convertirse en el anfitrión del 9 colas logró alcanzarlo. Quizás sea solo el destino. Por supuesto, con la fuerza actual de Renzo, transferir el 9 colas no era ni remotamente peligroso para Kushina. Y todos estuvieron de acuerdo con Kurama. Se quedaría y protegería a Naruto hasta que el niño creciera, hasta que fuera lo suficientemente fuerte como para protegerse a sí mismo. Después de eso, Kurama sería libre. Libre de verdad. Kurama incluso podría abandonar Konoha y vagar por donde quisiera. Claro, para entonces, ya serían dueños de todo el mundo shinobi. Todas las tierras serían suyas. Chapter 344. Black Zetsu declares war. Minato se levantó. Mientras estoy fuera, dejo Konoha en tus manos. Sobre todo, Naruto. Cuídalo por mí, ¿de acuerdo? De acuerdo. De todas formas, no es que vaya a dejar que les pase nada. Y además, dudo que Uchiha Madara tenga las agallas de venir a Konoha en un momento como este. Renzo asintió. Ojalá que sí. Yo salgo primero. Con eso, Minato asintió rápidamente a Renzo, Tsunade y los demás antes de alejarse a paso rápido. 5 días después, Tierra de Hierro, la cumbre de los 5 Kage. Minato llegó al País del Hierro con Kakashi y Obito. Los otros Kage los siguieron poco después, y la tan esperada cumbre dio inicio oficialmente. Desde el principio, el cuarto Raikage no se molestó en charlas triviales. Recorrió con la mirada la sala y fue directo al grano. El motivo de esta reunión es simple. Uchiha Madara y su maldito ejército de shinobi reanimados. Tenemos que idear una estrategia para enfrentarlos. Su voz resonó con furia. Ese bastardo se llevó a Yujito y a mi hermano menor, Killer Bee. Jamás lo perdonaré. El tercer Tsuchikage asintió lentamente, con la mirada fija en Minato antes de hablar con su habitual tono pausado. No tengo objeciones.
Nuestra aldea también perdió 2 Jinchuriki. Luego murmuró en voz baja con un dejo de sarcasmo. Sin embargo, algunas aldeas parecen estar bien. No solo sus Jinchuriki están intactos, sino que incluso están prosperando. Hizo una pausa dramática antes de agregar. Se dice que quienes están detrás de los ataques son leyendas reanimadas, incluidos antiguos Kage de nuestras propias aldeas. TSK. Edo Tensei, ¿verdad? Su mirada se agudizó mientras miraba directamente a Minato. Y entonces... Cuarto Hokage, ¿no crees que nos debes una explicación? Este viejo conspirador nunca perdió la oportunidad de retorcer el cuchillo. Siempre calculador, siempre político. No solo quería lidiar con Madara. También veía esto como una oportunidad de oro para hundir a Konoha, quizás incluso para obligar a las demás aldeas a unirse contra ellos. Efectivamente, los otros Kage, excepto Gaara, se movieron incómodos. El quinto Kazekage permaneció en silencio, con el respeto por el pasado de Konoha claramente reflejado en su expresión. Pero el Raikage y el Mizukage... Sus miradas se posaron en Minato, esperando su respuesta. Pero Minato ya no era un novato. Años de guerra y liderazgo lo habían templado. Les devolvió la mirada con una sonrisa serena. ¿Explicar? No veo la necesidad, dijo con naturalidad. Estoy bastante seguro de que todos aquí conocen la situación bastante bien. Todos recuerdan la invasión a gran escala de Konoha por parte de Akatsuki, ¿verdad? Lanzamos advertencias. Incluso convocamos una cumbre en aquel entonces. Pero a ninguno de ustedes le interesó. Tal vez si nos hubiéramos unido en ese entonces, podríamos haber evitado todo lo que ocurrió estos últimos 2 años. Se encogió de hombros. Así que no anden señalando con el dedo, no es nuestra culpa. ¿Quieres fijar esto en Konoha? Sí, buena suerte con eso. Honestamente, si no hubiera estado tratando de evitar bajas masivas, Minato ya habría unificado el mundo shinobi por la fuerza. Bueno, no es que sea despiadado ni nada por el estilo. A diferencia de Kushina, quien, si la hubieran dejado al mando, probablemente ya habría arrasado las 5 aldeas para evitarse trabajo extra. Y ejem. Claro, eso no significa que Kushina no sea amable. Según el libro de Minato, es la mujer más hermosa, adorable y de corazón puro del mundo. Aún así, ese jutsu de reanimación sí vino de Konoha. Interrumpió el tercer Tsuchikage con tono frío. Y Uchiha Madara también es uno de los tuyos. Exactamente. Espetó el Raikage, aprovechando la oportunidad. Si tu gente no hubiera usado ese jutsu prohibido, no habrían secuestrado a mi hermano. Nos debes una maldita explicación. Y no lo olvidemos, intervino la quinta Mizukage, Meiterumi, con voz dulce pero mirada penetrante. Toda la era de la niebla de sangre en Kirigakure comenzó porque nuestra cuarta Mizukage fue sometida a un genjutsu, nada menos que por alguien del clan Uchiha. No importaba quién tenía razón o no, estos Kage estaban claramente desconcertados por el poder de Konoha. TCH y antes de que Minato pudiera responder, una extraña voz resonó desde arriba. Una sombra emergió en el tejado, dejando escapar una risa ronca y espeluznante. Menudo espectáculo. Me preguntaba cuándo lograrían algo, pero aquí están, discutiendo como niños. De verdad, me estoy aburriendo. En cualquier caso, vengo con un mensaje, del mismísimo señor Uchiha Madara. La cuarta gran guerra ninja, comienza ahora. La figura se rió de una manera que me produjo escalofríos. Lo esperan con ansias, ¿verdad? El señor Madara está ansioso por ver lo que pueden hacer, jejejeje. De repente, la sombra comenzó a retirarse hacia el tejado. No tan rápido. En un instante, el Raikage se elevó, su cuerpo crepitando con energía pura. En un abrir y cerrar de ojos, estaba en la azotea, asestando un puñetazo a Zetsu negro con fuerza explosiva. Auge. El tejado se hizo añicos con el impacto, enviando ondas de choque por toda la estructura. El edificio crujió bajo la presión y ya empezaba a derrumbarse. Dios del trueno volador. Trueno guía. Barrera de teletransportación, Minato entró en acción. Con una rápida señal con la mano, activó la versión perfeccionada de su jutsu característico. En un instante, los escombros que caían se desvanecieron, teletransportándose a cientos de metros de distancia, a un campo vacío. Incluso las secciones del edificio que se derrumbaban fueron desaparecidas, una tras otra, como si la destrucción misma hubiera sido borrada. Maldita sea. Se escapó.
gruñó el Raikage, aterrizando de nuevo en el suelo con un gruñido furioso. Pequeño monstruo resbaladizo. El Raikage aterrizó con fuerza, su cuerpo crepitó con electricidad y su rostro se contorsionó de rabia. Mientras tanto, Onoki y Meiterumi no le prestaban atención. Seguían mirando a Minato, visiblemente conmocionados por el aterrador jutsu espacial que acababa de usar. Sabían que Minato era fuerte, claro. Pero desde que se convirtió en Hokage, rara vez se lanzaba al campo de batalla. Nadie tenía una idea clara de cuánto había crecido realmente su poder. Y ahora, aunque eso fue solo un vistazo, fue más que suficiente para dejar una impresión duradera y ponerlos a ambos nerviosos. Bueno, señor Hokage, esa fue una técnica increíble. Ha llevado al dios del trueno volador a un nivel completamente nuevo. Es realmente aterrador en sus manos. Onoki flotaba tranquilamente en el aire, pero sus ojos estaban llenos de inquietud. De hecho, empezaba a sospechar que Minato ya ni siquiera necesitaba sellos para teletransportarse. Si eso fuera cierto, sería una habilidad increíblemente peligrosa. Minato sonrió con desprecio. Jaja, no es nada del otro mundo. Soy un tipo de un solo truco. Simplemente se me da bien esto. Al oír su intercambio, el Raikage finalmente volvió al tema en cuestión. Les dirigió a Onoki y Minato una mirada cargada de significado oculto antes de interrumpir la conversación. Ya basta de charlas triviales. Ya oyeron lo que dijo ese bicho raro. Ya no tiene sentido discutir. Necesitamos unirnos y prepararnos para la guerra. Esta situación supera con creces lo que cualquier aldea puede manejar por sí sola. Propongo que formemos una fuerza aliada shinobi conjunta y lancemos un ataque directo contra Uchiha Madara. ¿Quién se apunta? ¿Quién se opone? Su concentración era agudísima. Ahora mismo, solo le importaba aplastar al bastardo sombrío que los humilló, y destrozar a Uchiha Madara por llevarse a su hermano y a Yujito. Y, por supuesto, salvarlos. Todo lo demás podía esperar. Estoy dentro, dijo Gaara primero, con voz tranquila pero firme. Sinceramente, llevaba un tiempo harto de escuchar esas discusiones sin sentido. Onoki había estado avivando la tensión desde el principio. Yo también estoy de acuerdo. De hecho, la fuerza aliada fue idea de Konoha desde el principio. Minato esbozó su habitual sonrisa despreocupada mientras asentía. Al ver que el impulso había cambiado, Meiterumi también se apresuró a apoyarlo. No había necesidad de callarse. Pero, intervino Onoki, sin dudarlo, si formamos una alianza, necesitaremos un comandante supremo. Creo que soy el más indicado para ese puesto. Solo síganme y saldremos de esto. Sí, no, gracias. La sonrisa del Raikage mostraba solo dientes y no llegaba a sus ojos. Seamos realistas. En cuanto a fuerza, Kumogakure le lleva la delantera a Iwagakure. ¿Por qué deberías ser tú quien tome las decisiones? Y, francamente, no confío en ti. Onoki siempre había sido un conspirador, y el Raikage no estaba dispuesto a darle más poder del necesario. Si alguien debía liderar, prefería que fuera él mismo, o incluso Minato. Apoyo al Hokage, dijo Gaara sin dudarlo. Tiene la fuerza, el carácter y la sabiduría necesarios. Es alguien en quien podemos confiar. Esa declaración le valió una mirada penetrante tanto del Raikage como de Onoki. Este mocoso realmente no sabía cuándo quedarse callado. Fufútil de Mei rió levemente. Creo que Gaara-kun tiene razón. El señor Hokage es una opción muy confiable. Y, francamente, es mucho más confiable que cualquiera de ustedes. No había planeado apoyar a nadie. Pero en el fondo, sabía la verdad. Su propia aldea simplemente no estaba en condiciones de tomar la iniciativa. Intentar tomar el control solo sería un dolor de cabeza que no necesitaba. Además, ni el Raikage ni el Tsuchikage le atraían. Ambos eran demasiado volátiles a su manera. Konoha podía ser poderoso, y sí, eso los hacía peligrosos, pero también los convertía en los más capaces. Ustedes dos. Onoki y el Raikage se giraron hacia ella, con rostros lívidos. ¿Qué demonios les pasaba a todos? ¿Cómo pudieron ceder tan fácilmente? ¿No entendían lo peligroso que realmente era Konoha? Pero en momentos como este, cuando el destino del mundo estaba en juego, los rencores mezquinos y las luchas de poder ya no importaban. Fue entonces cuando Mifune, el general del País del Hierro, finalmente habló. Estoy de acuerdo también. El señor Hokage es la opción más adecuada. No es que importara.
Ni el Raikage ni Onoki lo reconocieron. Puede que la cumbre de los 5 Kages se haya celebrado en la Tierra del Hierro, pero eso no significa que vieran a Mifune, o a su país, como iguales. A sus ojos, esto todavía era un asunto de shinobi. Y las verdaderas decisiones se tomarían entre los pueblos más fuertes, les gustara o no. Chapter 345. Uchiha Madara enters the battlefield. Creo que también soy la elección correcta para esto. Minato finalmente mostró un raro destello de dominio, sonriendo tranquilamente mientras miraba al Raikage y Onoki. ¿Y qué te hace pensar eso? Onoki y el Raikage preguntaron a la vez, visiblemente molestos. La sonrisa de Minato no se desvaneció. Porque Konoha es la aldea más fuerte ahora mismo. Porque no pudiste detener a Uchiha Madara ni a ese tipo sombrío, Zetsu negro. Porque un Uchiha fuerte se unirá a nosotros. Y honestamente, creo que me lo he ganado. Su voz se volvió seria. Cuando llegaba el momento de luchar por algo importante, había que dar un paso adelante. Liderar las fuerzas aliadas Shinobi fue el primer paso real en su plan para unificar el mundo ninja. No iba a dejarlo pasar. Tú, Onoki y el Raikage se quedaron sin palabras. Porque, no estaba equivocado. Konoha realmente era así de fuerte. Y así, Minato fue nombrado comandante supremo de las fuerzas aliadas Shinobi. Con esa decisión tomada, las 5 grandes naciones entraron en acción. Cada aldea comenzó a movilizar tropas rápidamente, preparándose para la guerra que se avecinaba. El campo de batalla que Madara había elegido estaba justo en el borde de la Tierra del Fuego, cerca de Kusagakure, aldea de la hierba. Los exploradores de las fuerzas aliadas lo localizaron rápidamente y sus ejércitos comenzaron a avanzar. La guerra había comenzado oficialmente. Muy por encima del campo de batalla, flotando tranquilamente en una alfombra voladora, un pequeño grupo observaba el caos que se desarrollaba abajo. Ninjas chocando, jutsus iluminando el paisaje, explosiones sacudiendo la tierra. Renzo holgazaneaba tranquilamente, comiendo pizzas de girasol y fruta. Kurenai estaba sentada a su lado, observando la batalla, visiblemente inquieta. ¿De verdad vamos a quedarnos aquí sentados sin hacer nada?, preguntó. Antes de que Renzo pudiera responder, Tsunade agitó su mano con desdén. ¿Por qué no? Todo va bien. No es que nos necesiten. Con Kakashi y los demás ahí abajo, es más que suficiente. Además, podemos enviar a ese gato y al ratón cuando queramos. Ella tomó otro bocado de fruta, perfectamente contenta de mirar. Sinceramente, ¿por qué se subirían ahora? Sentarse aquí, disfrutando del espectáculo, era mucho más relajante. Tsunade miró a Kurenai como si no pudiera entender lo que estaba pasando por la cabeza de la chica. ¿Pero si nos unimos, no moriría menos gente?, preguntó Kurenai en voz baja, con la voz llena de preocupación. Renzo se rió entre dientes y la atrajo suavemente hacia sus brazos. Queremos unir al mundo ninja. Eso no sucederá sin un conflicto real. El sacrificio es parte de ello. Miró hacia el campo de batalla, su tono era tranquilo pero serio. Solo cuando los ninjas de todas las aldeas se enfrentan a un enemigo común, cuando libran batallas a vida o muerte juntos, empiezan a comprenderse de verdad. Así se forjan lazos, confianza y empatía. Así se borran viejos rencores y odios entre aldeas. Y así es como se logra que la unificación sea más fluida a largo plazo, con menos bajas en general. Así que no deberíamos intervenir. Al menos todavía. Claro que, si quieren ayudar, pueden ir a la unidad médica de retaguardia. Pero nada de combates en primera línea. Después de todo, Kurenai ya no era un ninja común y corriente. Su poder había superado incluso a Kakashi y Minato. Ella ya estaba en un nivel semi-6 caminos. Si ella se lanzaba a la pelea ahora y se enfrentaba a Madara directamente, había una buena posibilidad de que toda la guerra terminara demasiado pronto. Y eso, arruinaría todo. El impresionante crecimiento de Kurenai no se debió solo a su talento natural. No, se debió principalmente a que Renzo la mimó con potenciadores y apoyo. Lo mismo con Tsunade. Lo mismo con Uchiha Tomi Senju-Jerry. Está bien, entonces iré a la unidad médica. Kurenai asintió, comprendiendo su razonamiento. Podía ver cuánto había pensado en esto y no quería arruinarlo. Perfecto. Te enviaré.
Con un simple movimiento de su mano, Renzo la teletransportó directamente a la base médica trasera, donde podría ayudar de forma segura. 7 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. La batalla se intensificaba cada día más. Ambos bandos sufrían grandes pérdidas. Por supuesto, a Madara y a Zetsu Negro no les importó eso en lo más mínimo. Después de todo, la mayoría de sus pérdidas fueron solo clones de Zetsu Blanco producidos en masa. Mientras tuvieran chakra y la estatua de Gedo, podrían crear más cuando quisieran. La única pérdida real fue la de algunos shinobi reanimados de nivel poderoso que fueron sellados, nada que no hubieran tenido en cuenta. Además, las cosas iban según lo previsto. Las fuerzas aliadas habían quedado ensangrentadas y debilitadas durante la última semana. Esto no fue suficiente para doblegarlas, pero sí quebrantó su confianza y redujo su número. Fue la configuración perfecta. Ha llegado el momento, dijo Madara, poniéndose de pie y contemplando el campo de batalla. Acabemos con esto. ¿Por fin intervienes? Zetsu Negro rió con sarcasmo. Qué bien, Lord Madara. El único que podría enfrentarse a ti, ni siquiera está aquí. En efecto. Prepárense para revivir a Hashirama pronto. Necesita presenciar esto, dijo Madara con calma, con tanta naturalidad que dejó a Zetsu Negro momentáneamente sin palabras. ¿Madara realmente solo tenía ojos para Senju Hashirama? Se había olvidado de ese otro monstruo, Uchiha Renzo. Incluso estuvo a punto de mencionar a esos Pokémon gato y ratón. Casi mencionó cómo la forma en que peleaban entre sí se sentía extrañamente similar a la de esos dos amantes predestinados. Pero al final, simplemente le sonrió a Madara y dijo: entonces eso es todo para las fuerzas aliadas. Están acabadas. Madara no respondió. Él simplemente sonrió y luego se disparó hacia el frente como un meteorito negro atravesando el campo de batalla. De vuelta en el cuartel general aliado, Yamanaka Inoichi estaba monitoreando el campo de batalla usando un amplificador de chakra cuando su rostro de repente se puso pálido. Acabo de detectar una firma de chakra increíble. Es Uchiha Madara. Se dirige directo al segundo frente. Ese chakra era aterrador. Igual que el del cuarto Hokage, quizás incluso más fuerte. Rápidamente envió una advertencia. Ah. Minato arqueó una ceja. Así que por fin se muda. Entonces nosotros también deberíamos, dijo el Raikage, poniéndose ya de pie. Ambos intercambiaron una rápida mirada y asintieron. Minato puso una mano sobre el hombro del Raikage y, en un destello de luz amarilla, desaparecieron del centro de mando. Segundo frente campo de batalla Onoki, Meiterumi y Gaara ya estaban librando feroces batallas aquí. Gaara acababa de sellar la versión reanimada de su padre y ahora estaba enfrentándose al segundo Mizukage, Gengetsu Ozuki. Mei estaba lidiando con el tercer Kazekage, mientras que Onoki estaba enfrentado a Mu, el segundo Tsuchikage. Cuando Minato y el Raikage aparecieron repentinamente de la nada, todos en el campo de batalla quedaron sorprendidos. ¿Qué demonios? ¿Por qué estaban aquí? ¿Pasó algo grave? Señor Hokage. Señor Raikage. Gritó Gaara mientras seguía manipulando su arena contra Gengetsu. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás aquí? Madara está en camino a este campo de batalla, dijo el Raikage con gravedad. Tienes que retirar las tropas ahora. Lo que viene a continuación, no es algo que los soldados comunes puedan manejar. Ya hemos perdido demasiados, añadió Minato, recorriendo con la mirada el campo de batalla. Con su ojo de la mente sabio, evaluó rápidamente la situación. Luego se volvió hacia Kakashi y los demás comandantes de campo. Saquen a todos de aquí. La lucha que se avecina, las tropas regulares no tendrán ninguna oportunidad. Mantenerlas aquí solo provocará muertes innecesarias. ¿Qué? ¿De verdad es necesario? Preguntó el Raikage con el ceño fruncido. Aunque no sean de primera clase, nuestras tropas pueden contribuir. ¿De verdad crees que Madara puede enfrentarse a miles de ninjas él solo? Claro, Madara era fuerte, legendario incluso. Pero el Raikage no podía creer que alguien pudiera compararse con su padre, el tercer Raikage, en cuanto a fuerza bruta y resistencia. Ni siquiera él podría enfrentarse a todo un ejército solo. ¿Por qué Minato actuaba como Madara? Pero Minato simplemente negó con la cabeza. No hay tiempo para explicaciones. Soy el comandante supremo. Confía en mí. No tienes idea de lo poderoso que realmente es Madara. Un hombre así, los números no importarán.
Kakashi, comienza la evacuación. Ahora. Sí, señor. Kakashi inmediatamente comenzó a dar órdenes para retirarse. Al mismo tiempo, Minato contactó al cuartel general aliado y le pidió a Inoichi que transmitiera una orden de retirada masiva a través de la red sensorial a todos los ninjas del segundo frente. Todas las fuerzas, retrocedan. ¿Retirada? ¿Qué pasa? ¿Por qué el señor Hokage emitió una orden de retirada? Probablemente porque quiere que al menos algunos de nosotros estemos vivos para contar la historia. Sí. Si el Hokage dice que nos retiremos, probablemente sea porque estamos a punto de morir. Espera, ¿qué pasa con nuestra formación? Al diablo con la formación. ¿Queréis formar una fila hacia el más allá? Chicos, muevan el culo. Todos, retírense ya. Si siguen aquí en 10 segundos, se ofrecen como voluntarios para formar parte del terreno. No voy a morir en una guerra donde seamos personajes secundarios, maldita sea. Chapter 346. Uchiha Madara vs. Namikaze Minato. Aproximadamente 10 minutos después, Uchiha Madara descendió al campo de batalla. Recorrió con la mirada la zona, notando que la mayoría de las fuerzas aliadas Shinobi ya se habían retirado. Entonces vio a Minato y al otro Kage esperándolo tranquilamente. Arqueó una ceja con leve sorpresa. ¿Ya me percibiste y retiraste a las tropas regulares? Qué jugada tan inteligente. Ese chakra. Inoki contempló el rostro de Madara, un rostro eterno, grabado en la historia y la abrumadora presión de su chakra. Su expresión se tornó sombría, impregnada de cautela. Había creído que, después de todos estos años, se había vuelto lo suficientemente fuerte como para al menos acortar la distancia que los separaba. Pero ahora que estaban cara a cara, aún sentía como si el gran cañón los separara. Por eso el Hokage insistió en una retirada total, murmuró Meiterumi con el ceño fruncido. Este no es un campo de batalla donde un shinobi común pueda sobrevivir. En serio. Es como una bestia con cola andante. ¿Y esos ojos, no son el Rinnegan? Gaara entrecerró la mirada mientras Madara descendía lentamente. Si recordaba bien, el líder de Akatsuki también tenía los mismos ojos. ¿Esas cosas ahora simplemente crecían en los árboles? ¿Cada villano tiene uno ahora? Espera, ¿podría ser? ¿Eran esos los mismos ojos que pertenecieron al ex líder de Akatsuki? Sin duda es fuerte, de eso no hay duda, murmuró Raikage. Pero no estoy convencido de que esté al nivel de 6 caminos, como dijiste. No lo entiendes, dijo Minato negando con la cabeza. La verdadera fuerza de Madara reside en el Sharingan. Pero eso ya no es un Sharingan, es el Rinnegan. Raikage estaba aún más confundido ahora. A menos que el Rinnegan es la evolución final del Sharingan, explicó Minato. Aún conserva todas las habilidades que le otorgaba el Sharingan, y más. Esos ojos eran originalmente de Madara. De hecho, nunca murió del todo en aquel entonces. Su influencia se extendió a lo largo de la Segunda y la Tercera Gran Guerra Ninja. Muchos eventos, tantos desastres, fueron orquestados tras bambalinas por él. Al terminar de hablar Minato, su chakra se disparó violentamente. Una oleada de presión opresiva se extendió por el campo mientras su presencia se intensificaba. Déjenme entrar primero. Si no puedo con él, entonces pueden entrar ustedes. Con eso, Minato desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, reapareció justo encima de Madara, lanzando un arte sabio. Rasengan directamente hacia su cabeza. Susanoo. Auge. El impacto resonó como un cañonazo. Al disiparse el polvo, los demás vieron un enorme avatar de chakra azul rodeando a Madara. Un Susanoo que lo había protegido por completo del ataque sorpresa de Minato. Sin perder el ritmo, una de las manos gigantes de chakra se extendió hacia Minato en represalia. Silbido Minato se alejó instantáneamente nuevamente, reapareciendo varios cientos de pies atrás. Para entonces, el Susanoo de Madara se estaba condensando y estabilizando, alcanzando rápidamente su forma completa. Sus dos enormes manos se elevaban diagonalmente hacia el cielo, con la energía acumulándose en sus palmas. BZZZZZZ. Un sonido agudo resonó cuando dos enormes Rasen Shuriken se formaron en las manos de Minato. La energía que se arremolinaba en ellos cortó el aire como cuchillas afiladas. Arte sabio. Estilo de viento. Rasen Shuriken y vamos.
Con un grito, Minato arrojó ambos Rasen Shuriken directamente a Madara. La expresión de Madara se ensombreció al percibir la inmensa amenaza que irradiaban las cuchillas de chakra giratorias. Sin perder tiempo, desenvainó su Susanoo y atacó los proyectiles, con la esperanza de interceptarlos en pleno vuelo. Pero entonces los labios de Minato se curvaron en una sonrisa cómplice. En un abrir y cerrar de ojos, ambos Rasen Shuriken desaparecieron de su trayectoria. No es bueno. Los ojos de Madara se abrieron de par en par. Sus instintos gritaban peligro. Instantáneamente utilizó el jutsu de sustitución y se retiró de su posición. Auge. Al segundo siguiente, ambos Rasen Shuriken reaparecieron, justo a los lados de la cabeza de Susanoo, y explotaron en un destello de luz cegadora y chakra de viento cortante. La cabeza y casi la mitad del torso del Susanoo fueron engullidas por la explosión. El bosque se estremeció cuando la enorme construcción fue destrozada, dejando solo fragmentos del Susanoo. Incluso estos se desvanecían rápidamente. Eso fue poderoso. A cientos de metros de distancia, Madara dijo profundamente, habiendo escapado por poco de la emboscada. Su sonrisa arrogante había desaparecido. Ahora tenía una expresión mucho más seria mientras miraba a Minato. No me esperaba esto, pensar que podrías llevar el jutsu espacio-tiempo de Tobirama hasta este extremo. Y crear el Rasengan y sus formas avanzadas. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. Eres impresionante, chico. De todos los Hokage, aparte de Hashirama, te considero el más fuerte. Ni siquiera Tobirama te llega a la suela de los zapatos. Entonces su mirada se agudizó aún más. ¿Y que también domines el modo sabio? No es poca cosa, lo admitió. Había subestimado a Minato. Pero ya no. A partir de ese momento lucharía en serio. Y para que conste, ya no era un cadáver reanimado. Este era su cuerpo real, completamente resucitado mediante la técnica del renacimiento Rine. Nagato, el llamado Pain, había sido secuestrado por Zetsu Negro hacía unos años con este mismo propósito. El pobre había cumplido su función, y murió por ella. Bueno, entonces es un honor ser reconocido por alguien como tú. Minato dio una sonrisa educada. Recibir elogios de Uchiha Madara no era poca cosa. Era una prueba de su crecimiento. Pero no se estaba volviendo arrogante. Su objetivo no era impresionar a Madara, era derrotarlo por completo. Ya tenía información detallada gracias a Renzo, incluida la aterradora posibilidad de que Madara se fusionara con el 10 colas y se convirtiera en la versión del sabio de los 6 caminos de sí mismo. Minato todavía no tenía idea de cómo Renzo sabía cosas que aún no habían sucedido, pero no era del tipo que hacía demasiadas preguntas. Bueno, entonces supongo que me lo pondré serio también. Madara soltó una carcajada mientras formaba una serie de señales con las manos y luego golpeó sus palmas contra el suelo. Estilo madera. Emergencia del bosque profundo. Auge. En un instante, innumerables raíces gruesas de árboles brotaron del suelo, corriendo hacia Minato y los demás como serpientes vivientes. Un bosque inmenso surgió de la nada, expandiéndose rápidamente hasta envolver el campo de batalla. Boom. 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 Los otros Kage no perdieron ni un segundo. Abrieron los ojos de par en par ante la amenaza inminente y todos lanzaron ataques para destrozar las raíces mientras saltaban hacia atrás para evitar ser devorados. Minato, como se esperaba, desapareció del lugar en un instante. Chapter 347. The Tentails Hinchkriki. Como se esperaba. Uchiha Madara entrecerró los ojos levemente y chasqueó los labios. La técnica del dios del trueno volador ha evolucionado tanto que ya ni siquiera necesitas una fórmula. ¡Qué fastidio! Y a este ritmo, la mayoría de los jutsu serían inútiles contra Minato. Entonces veamos cómo manejas esto. Lindo. Cárcel fronteriza. En Goku, en el momento en que activó su Rinnegan, Madara desató una de sus técnicas oculares únicas. Sombras invisibles 4 en total surgieron bajo sus pies, abalanzándose hacia Minato desde todas las direcciones. Eran completamente invisibles a simple vista, pero inconfundiblemente letales. Pero Minato ya no era un shinobi cualquiera. Había heredado el ojo mental de Kagura del clan Uzumaki, y con el modo sabio activo, sus habilidades sensoriales eran extraordinarias. No podía ver las sombras pero sentía el peligro.
Sin dudarlo, desapareció de donde estaba y reapareció detrás de Madara, con un kunai en la mano, apuntando directamente a la espalda baja del hombre. Pero en el momento en que Minato desapareció, Madara también sintió el peligro. Sus instintos se encendieron como un reguero de pólvora. Shinra Tensei. Auge. Una fuerza repulsiva masiva surgió de Madara, lanzando a Minato por los aires. PFFT, jajaja. En el cielo, Tsunade lo había visto todo. Se echó a reír a carcajadas, dándole una palmada a Renzo en el hombro, casi rompiendo a llorar de la risa. ¿Viste eso? Minato intentó apuñalar a Madara por la espalda. Siempre pensé que era un santurrón. Renzo también se rió. Ahora lo ves. Ese tipo tiene una personalidad de tipo S. Súper educado por fuera, pero muy astuto en el fondo. Pero vamos, ¿quién es su maestro? Tsunade solo pudo negar con la cabeza. ¿Hacer algo así? Sí, Minato no era tan inocente como parecía. Por supuesto, eso no quiere decir que Minato fuera habitualmente una persona sospechosa o deshonesta. De hecho, todo lo contrario. Era un tipo amable y de mente abierta por naturaleza. Pero de vez en cuando, esa vena astuta y oculta se hacía notar. Me parece bien, asintió Tsunade. Y, sinceramente, ¿qué clase de chico tan serio se vuelve normal después de ser entrenado por Jiraiya? Incluso comenzó a preguntarse si Jiraiya había corrompido al chico desde el principio. Renzo resopló. Bromas, ¿verdad? Con la personalidad natural de Minato, probablemente ya estaba a medio camino antes de que Jiraiya lo alcanzara. Realizó un truco de salvar a la belleza y se ganó el corazón de Kushina a los, ¿qué? ¿12 años? Tsunade parpadeó. Espera, ¿ya pensaba así entonces? Realmente no había pensado en eso antes, pero si eso era cierto, entonces Minato era mucho más astuto de lo que ella había imaginado. Aún así, eso no cambió su amor por Kushina y su lealtad hacia su pueblo y sus amigos. De vuelta al campo de batalla, los ojos de Madara se abrieron de par en par, incrédulo. ¿Qué? ¿Esquivaste mis clones del limbo? Imposible. Mocoso, ¿de verdad los ves? Frunció el ceño profundamente. Era la primera vez que Limbo le fallaba. Bueno, técnicamente, era solo la segunda vez que usaba la técnica. No, dijo Minato riendo. No vi nada. Solo presentí algo peligroso. Así que ese movimiento se llama Limbo, ¿eh? ¿Algún tipo de habilidad de Rinnegan? Esa fue buena información. Madara frunció el ceño nuevamente. Minato añadió. Parece que no podré derrotarte en este estado después de todo, pero no te preocupes, parece que el 10 colas está listo. Hizo una señal con la mano. Jutsu de invocación. Al momento siguiente, Madara descendió del cielo, se mordió el pulgar y golpeó su mano contra el suelo. ¡Rooo! Una monstruosidad enorme, color madera, irrumpió con un rugido ensordecedor. El 10 colas había llegado. Sus aterradoras ondas sonoras recorrieron el aire, enviando ondas de choque a través del campo de batalla y levantando nubes de polvo y escombros. ¿SS? ¿Qué carajo es eso? Ve bacán ahí. ¿Qué es este chakra? Un monstruo. Desde la distancia, las fuerzas aliadas Shinobi apenas podían creer lo que sentían. El chakra que emanaba del 10 colas era increíble. Cientos de veces más aterrador que el de cualquier bestia con cola que hubieran conocido jamás. Incluso a kilómetros de distancia, podían sentir la opresiva presión. Les oprimía el pecho y les daban ganas de correr. ¿Podría ser esto, lo que mencionó el Hokage? ¿El 10 colas, nacido de la fusión de las 9 bestias con cola? Terminé y frunció el ceño con voz tensa. Nokia sintió con tristeza. Eso parece. Y esto es un gran problema. Esa cosa está en una liga completamente diferente a la nuestra. No importa. Todavía tenemos que luchar. Ya no hay vuelta atrás. El cuerpo del Raikage crepitó con un rayo mientras hablaba, con voz baja y seria. Hace apenas unos momentos, sinceramente creía que la batalla estaba prácticamente terminada. Pero claramente, las cosas habían tomado otro rumbo. Así que este es el 10 colas que mencionó Renzo, ¿eh? La mirada de Minato se agudizó, pero su expresión permaneció tranquila, casi emocionada. Sí, es de otro nivel. Su chakra solo deja al mío en el olvido. Con razón se le llama el origen de todo chakra. A pesar de la presión, no tenía miedo. De hecho, había un atisbo de entusiasmo en sus ojos.
Después de todo, hace unos años, aparte de Renzo, Minato era prácticamente invencible en el mundo shinobi. Ni siquiera Kakashi, Obito, Tsunade ni los demás podían seguirle el ritmo. Bueno, vale, quizá no Kushina. Admitió que no podía vencerla. Pero en su defensa, no se atrevió a intentarlo. Era tan linda que lo intentó. Tener miedo de tu esposa mientras la amas locamente es prácticamente una tradición shinobi, después de todo. Mientras tanto, en el campo de batalla, Madara ya había saltado sobre la cabeza del 10 colas. Haciendo señales con las manos, canalizó su chakra directamente hacia la bestia y tomó el control al instante. Al mismo tiempo, Zetsu Negro emergió del cuerpo del 10 colas, deslizándose sobre Madara y posándose en su hombro. Su voz ronca susurró: el 10 colas ha despertado y liberado por completo, señor Madara. Pero invocarlo tan pronto y Zetsu Negro parecía un poco sorprendido. Parece que los 5 Kages lo presionaron mucho. En el fondo, Zetsu Negro estaba nervioso y presumido. Siempre había considerado a Madara un poco insufrible, arrogante, despectivo, menospreciando a todos. Una parte de él disfrutaba viendo al gran Uchiha Madara verse obligado a reaccionar. Por supuesto, la preocupación también era real. Si Madara perdía aquí, sería un problema. Especialmente ahora, con Namikaze Minato y los otros monstruos que Konoha había producido en los últimos años, gracias a la influencia de Uchiha Renzo. Si tan solo hubiéramos aplastado a Smokoso antes de que llegara al poder, ya es demasiado tarde para arrepentirse. TSK, sin que Zetsu Negro lo supiera, cada uno de sus pensamientos estaba siendo leído como un libro abierto por Renzo, quien simplemente chasqueó la lengua. ¿Aplastarme antes de que me levante? Como si, no era un simple advenedizo cualquiera. Tenía una constitución diferente. Un código de trampa andante. Zetsu Negro nunca tuvo la menor posibilidad de detenerlo. En ese momento, Madara comenzó a moverse. Formó una cadena de sellos, y el 10 colas debajo de él dejó escapar un rugido masivo cuando comenzó a ser succionado por el cuerpo de Madara, arrastrado por una fuerza invisible. La bestia se retorcía y forcejeaba, sus instintos protestaban a gritos. Pero era inútil. Por mucho que luchaba, Madara la absorbía sin parar. Y tal como sucedió, el poder de Madara se disparó. No. Tenemos que detenerlo, ya. Gritó el Noki, alarmado. Mientras advertía a los demás, activó su técnica de roca ligera y se elevó hacia el cielo, formando un poderoso jutsu con las manos. Liberación de polvo. Jutsu de desmantelamiento atómico. Un cubo blanco brillante se formó entre sus palmas y luego se disparó hacia adelante, expandiéndose en un enorme rayo de luz dirigido directamente a Madara. Arte sabio tilde estilo de viento. Rasen Shuriken. Estilo lava. Jutsu del monstruo de lava. Gran sello del mausoleo de arena. Mei, Gaara, Minato, todos lanzaron su jutsu más fuerte a la vez, apuntando todo lo que tenían hacia Madara. ¡Boom! Una tormenta de arena y polvo explotó en el aire, tragándose a Madara y al 10 colas en un destello cegador. Parecía que ni siquiera intentó esquivarlo. ¿Lo atrapamos?, murmuró Noki, esperanzado. Pero la esperanza no duró. El polvo se disipó y Madara permaneció allí, completamente intacto. Noki y los demás se quedaron mirando con incredulidad. Ese fue el ataque combinado más fuerte que pudieron realizar, y ni siquiera dejó un rasguño. De ninguna manera, ya se fusionó con el 10 colas, la voz de Minato era pesada. La apariencia de Madara había cambiado por completo. Su cabello se había vuelto completamente blanco y ahora vestía una túnica ondulante adornada con patrones tomoe blancos. En una mano sostenía un bastón negro. La transformación fue completa. Uchiha Madara se había convertido en el Hinchkriki de 10 colas. Tsunade se quedó mirando la nueva y espeluznante versión de Madara. Uf, qué feo es. ¿En eso estás concentrada? Renzo se quedó sin palabras ante esta mujer. Como sea. ¿Vas a mandar a Tom y Jerry ahora? Creo que les toca a ellos. Al oír esto, Renzo asintió. Sí. Quizás sea el momento. Chapter 348. Time for Tom y Jerry Toshine. ¿Qué dijiste, Hokage? ¿El Hinchkriki del 10 colas? ¿Qué demonios se supone que significa eso? Hokage, nos has estado ocultando algo. El Raikage frunció el ceño, visiblemente irritado. ¿En serio?
Minato levantó las manos con inocencia. Vamos, ¿no es obvio? Porque, si no, Madara se tomaría tantas molestias reuniendo a las bestias con cola y reviviendo al 10 colas. Claro que es para convertirse en su Hinchkriki y alcanzar el nivel del sabio de los 6 caminos. Sinceramente, no creía que hiciera falta explicarlo. Honestamente, si el Raikage no podía entenderlo, bueno, no era culpa suya. Tú. El Raikage se quedó sin palabras. ¿Se equivocó Minato? No. Y ese era precisamente el problema. Si admitiera que Minato tenía razón, entonces básicamente estaría admitiendo que era demasiado tonto para conectar los puntos por sí mismo. TCH. Con un bufido de fastidio, el Raikage se dio la vuelta, ya sin ánimos de discutir. En cambio, se concentró en el recién transformado Madara, con expresión sombría. El peligro que irradiaba Madara ahora estaba en un nivel completamente diferente, más allá de lo que habían imaginado. Ja. Esto es lo que estaba esperando. Esto es poder. Vamos. ¿Alguien más quiere intentarlo? Madara bloqueó casualmente el ataque combinado de los 5 Kages con un solo golpe de sus orbes buscadores de la verdad, luciendo tan satisfecho como siempre. Podía sentirlo. Ahora estaba en un nivel completamente diferente. Este debía ser el reino donde una vez estuvo el sabio de los 6 caminos. Hashirama. ¿Estás viendo esto? Te he dejado atrás. HMPH. Sonaba orgulloso, pero había un matiz de melancolía en su voz. Es una pena que el Edo Tensei no te controlara. Tenía muchas ganas de traerte de vuelta, solo para que pudiéramos luchar de nuevo. Una vez más. Madara lo sintió. Un vacío extraño. Sin Hashirama, el mundo se sentía y aburrido. ¿De qué servía ser el más fuerte si no había nadie digno de estar a tu lado, o contra ti? Aún así, seguiría adelante con su plan. Traería la paz al mundo shinobi con una fuerza abrumadora. Demostraría, de una vez por todas, que su camino era el correcto. Hashirama se había equivocado. Madara Aya. Creí oírte llamarme. ¿Cuánto tiempo sin verte? Se escuchó una voz retumbante. Para sorpresa de todos, Senju Hashirama apareció no muy lejos de Madara, vivo, sólido y sonriendo como si fuera una reunión entre viejos amigos. Sus ojos estaban llenos de emoción y nostalgia. ¿Qué? Tú, Hashirama. ¿De verdad estás vivo? No eres el Edo Tensei. Totalmente revivido. ¿Cómo es posible? Madara quedó absolutamente atónito. Sabía de primera mano lo difícil que era volver a la vida. La cantidad de planificación, tiempo y sacrificio que requería, y, sin embargo, allí estaba Hashirama, allí despreocupadamente, como si nada. ¿Cómo fue eso justo? Hermano mayor. ¿Qué haces charlando con él precisamente? No olvides que ahora mismo es el enemigo público número 1. Tobirama apareció de repente junto a Hashirama, luciendo completamente harto. Miró a su hermano mayor con la expresión de alguien que acaba de ver a su hermano hacer algo increíblemente tonto por millonésima vez. En serio. Este tipo lo sé. Y con eso, Hashirama bajo la mirada exasperada de Tobirama y la mirada vacía de Madara se agachó en el suelo y comenzó a dibujar pequeños círculos tristes con su dedo como un niño en castigo. Toda la alianza Shinobi quedó atónita. Espera, ¿ese es el legendario dios Shinobi? Su personalidad es muy extraña. ¿Es en serio? Ese es el primero Kage. Me da un poco de vergüenza, y también es divertidísimo. ¿Por qué parece un completo tonto? Una oleada de murmullos de incredulidad recorrió las filas de la alianza. La imagen que tenían del gran Hashirama se había desmoronado por completo. Bueno entonces. Madara finalmente esbozó una sonrisa al disiparse la sorpresa. No sé cómo lograste regresar, pero bien. Esto significa que tengo una ronda más contigo. Te demostraré quién es más fuerte y quién tenía razón. Sin decir otra palabra, se abalanzó sobre Hashirama. Mientras se acercaba, Madara rápidamente formó señales con las manos y desató uno de los jutsus característicos de Hashirama. Estilo de madera. Aparición en lo profundo del bosque. Árboles gigantes surgieron del suelo y avanzaron hacia Hashirama como si la naturaleza misma viniera a por él. Hashirama parpadeó, completamente sorprendido. Espera, Madara. ¿Qué pasa? ¿Por qué puedes usar el estilo madera? No me digas que también tienes sangre Senju. Ah. Así que es eso. Somos del mismo clan.
¿Por eso tu Sharingan se convirtió en cebolla? Madara. Tobirama. Renzo. ¿Qué clase de lógica era esa? Por otra parte, si se rastreaba el linaje lo suficiente, los Senju y los Uchiha eran técnicamente la misma familia, descendientes de los dos hijos del sabio de los 6 caminos, Asura e Indra. Simplemente se separaron en algún punto del camino, y luego pasaron los siguientes 1000 años intentando matarse entre sí. Gracias, Sage. El abuelo no ha cambiado nada, dijo Tsunade con una risita. Sigue siendo tan raro como siempre, pero con gracia. Se giró y le sonrió dulcemente a Renzo. Gracias por esta sorpresa. Me encanta. Me alegro, respondió Renzo con una sonrisa, rodeándola con el brazo por la cintura. Con su control actual sobre la tierra pura y la autoridad del inframundo, revivir a gente como Hashirama fue pan comido. Ni siquiera necesitó el jutsu de renacimiento Rine. Para ahorrar tiempo, simplemente usó el hechizo de resurrección del héroe Renzo, y ¡zas! Hashirama y los demás regresaron. De vuelta al lado de Madara del campo de batalla y al oír las tonterías de Hashirama, Madara casi tropezó. Su jutsu se desvaneció a mitad del lanzamiento mientras gritaba exasperado. No tengo la maldita sangre Senju. Este tipo estaba tratando de insultarlo. Como si alguna vez quisiera sangre Senju en sus venas. HMPH. Pero Hashirama solo rió, con las manos en las caderas. Vamos, Madara. No seas así. Claro que sé que no eres Senju. Yo era el líder del clan, ¿recuerdas? Ladeó la cabeza, con expresión de genuina preocupación. No estás pensando con claridad, Madara. ¿Seguro que no te equivocaste durante la resurrección? Quizás necesites un chequeo. ¿Quieres que mi nieto político le eche un vistazo? Madara. Piérdete. Muy bien, volvamos a la lucha. Arte sabio. Verdaderos miles de manos, Shinsu Senju. En un instante, Hashirama activó el modo sabio e invocó su última técnica estilo madera. Una estatua colosal de madera con miles de brazos se lanzó hacia adelante, con el objetivo de aplastar a Madara. ¿Eso es todo lo que tienes? Se burló Madara. Ese movimiento ya no me funciona. Ni siquiera se inmutó. En cambio, transformó sus orbes buscadores de la verdad en una barrera esférica que lo rodeó y lo protegió por completo. ¡Bum! 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 Las manos gigantes se abalanzaron como una tormenta interminable. El campo de batalla se estremeció durante minutos bajo la descarga. Pero finalmente, Hashirama se detuvo, frunciendo el ceño mientras observaba el lugar polvoriento donde había estado Madara. Imposible. Eso no funcionó. ¿De verdad la distancia entre nosotros se ha vuelto tan grande? Incluso con la nube de polvo aún presente, pudo notarlo. Madara estaba totalmente ileso. Ni uno solo de esos golpes había logrado siquiera romper los orbes buscadores de la verdad. Esto es malo, murmuró Tobirama. Su percepción era más aguda que la de su hermano, y podía sentirlo con claridad. El chakra de Madara no había disminuido en absoluto. Ni siquiera una pizca. Su presencia seguía siendo abrumadora. Lo que significaba, que el movimiento más fuerte de Hashirama no había hecho nada. La expresión de Tobirama se volvió sombría. Esperemos que Renzo no haya mentido sobre la fuerza real de los Pokémon. Tobirama miró las 2 Pokéballs que Renzo le había entregado, indicándole que las soltara durante la batalla. Sí, el dúo del gato y el ratón. Era hora de que Tom y Jerry brillaran. Chapter 349. Uchiha Tom. Hashirama. Estás viejo. Ya ni siquiera puedes luchar contra mí. Madara de los 6 caminos flotaba en el aire, mirando con suficiencia al exhausto Hashirama. Su voz rezumaba arrogancia y desdén. Honestamente, en ese momento, Madara se sintió vacío. Como si finalmente hubiera ganado, pero ¿y ahora qué? Madara, bastardo. La expresión de Hashirama era sombría. Podía sentir cuán grande era la brecha entre ellos. Realmente ha alcanzado el nivel del sabio de los 6 caminos, ¡qué poder! Suspiró Hashirama. Hermano mayor. No le des tanto crédito. Por muy fuerte que se ponga, tenemos que detenerlo y aplastar cualquier plan descabellado que esté tramando. Tobirama se acercó con tono cortante. Y no lo olviden, aún tenemos nuestra carta del triunfo. Ah, sí, lo olvidé. Se rió Hashirama con ganas, con las manos en las caderas. Tobirama, usa tus pelotas. Ja ja ja.
Tobirama. Minato, que acaba de aparecer aquí. En serio, ¿no había una mejor manera de decirlo? Como sea, Tobirama simplemente negó con la cabeza y activó las Pokéballs. Silbido. En un destello de luz, aparecieron dos figuras. Una parecía un gato azul y la otra un ratón marrón. ¿Eh? ¿No son esos Uchiha Tomi Senju Harry? Minato parpadeó. No sabía que se podían guardar en Pokéballs como los Pokémon normales. A veces, incluso él olvidaba que eran Pokémon, considerando que ambos eran mucho más fuertes que él. Pero, Pika. Tom y Harry sonrieron con suficiencia, visiblemente emocionados. Bueno, habían esperado toda su vida por este momento, después de todo, para darles una paliza a Madara y a Shirama. Espera, ¿dijiste Senju? Tobirama frunció el ceño. Renzo solo le había contado sobre las Pokébolas, el plan de Madara y algo sobre su relación con Tsunade. Eso era todo. Minato asintió. Sí, ¿no te habló Renzo de ellos? Hashirama parecía igualmente confundido y negó con la cabeza. Por un momento, Minato se detuvo, olvidándose por qué había venido allí. Suspiró y empezó a explicar. Todo empezó hace 12 años, después de que Renzo desapareciera y no dejara nada más que sus clones. Un par de meses después, nosotros, bla, bla, bla. Mientras tanto, en lo más profundo del cuerpo de Madara, Zetsu Negro sudaba a mares. Joder, son ellos. ¿Conoces a estas criaturas raras? Preguntó Madara, confundido. El gato azul le producía una extraña sensación, casi como afinidad. Era una sensación incómoda. Sí. Son Uchiha Tomi Senju Harry, el infame duro de gato y ratón, murmuró Zetsu Negro, visiblemente incómodo mientras miraba a los dos Pokémon. Señor Madara, sospecho que fueron creados usando tus genes y los de Hashirama. Son, como versiones modificadas de ustedes dos. ¿Mis genes y los de Hashirama? Madara se quedó atónito. Sabía de Pokémon. Zetsu había mencionado que los más fuertes eran una extraña combinación de gato y ratón. Pero verlos en persona, y ahora oír esto, era mucho que procesar. Mientras tanto, el dúo estaba teniendo su propia conversación. Pero, oye Tom, déjame pelear con ambos. Pika. Ni hablar, Harry. Elige uno, o me los llevo a los dos. Harry suspiró, decepcionado. Pero, tenía muchas ganas de vencerlos a todos yo mismo. Incluso podríamos turnarnos. Pero Tom se mantuvo firme. Pika. Sigo sin hacerlo. Pero bueno, podemos intercambiarlos después de terminar con nuestros lados. Harry se iluminó al instante. Willy. Sí. Tom, eres el mejor gato del mundo. Elige primero. Pika. Está bien. Le daré una paliza a Hashirama y a su molesto hermano. Pero, ¿qué pasa con ese tipo amarillo de allí? Harry señaló a Minato, incluyéndolo claramente en su lista de sacos de boxeo. Tom negó con la cabeza. Pika. Es el Hokage, ¿recuerdas? El que siempre nos espía cuando peleamos. Pero, sí, por eso también quiero vencerlo. Pika. Primero concentrémonos en nuestros objetivos. Renzo-sama dijo que debemos actuar con debilidad y regresar a las Pokéballs en cuanto terminemos. Pero, está bien con esto, Tom y Harry se concentraron en sus objetivos, sintiéndose entusiasmados y listos para lanzar sus manos. Y Renzo ya les había infundido a ambos una parte de su poder de origen, lo que les permitía acceder a habilidades mucho más allá de lo normal, incluso usando algunos de sus propios movimientos característicos. Para Madara, Hashirama y Tobirama, no quedaron palabras. Solo resonó una frase. Dep. ¿Mis genes y los de Madara? Después de que Minato terminó de explicarlo todo, Hashirama y Tobirama sintieron que los habían dejado en otro mundo. Pero si Renzo pudo revivirlos sin problemas, entonces crear Pokémon de esta manera no era tan sorprendente, ¿verdad? Tobirama de repente notó la intensa mirada de Tom. Cuarto Hokage, ¿por qué ese gato nos mira como si quisiera pelear? ¿No se suponía que nos ayudarían contra Madara? Minato miró a Tom, que acababa de activar el Rinnegan, y de repente recordó. Cierto. Estos Pokémon tuvieron un sueño, se había olvidado por completo de esa parte ridícula. Sintiendo que las cosas estaban a punto de complicarse, tomó una decisión rápida. Señor primero, señor segundo, necesito regresar al frente y verificar la situación. Buena suerte, dijo simplemente Hashirama.
Con eso, Minato desapareció. Tobirama. ... Antes de que alguno de ellos pudiera decir algo, se escuchó una voz fuerte y entusiasta. Pika. Prepárate para ser derrotado por el poderoso Tom. Hashirama ladeó la cabeza. Tobirama, ¿qué acaba de decir ese gato Madara? Tobirama, igualmente confundido, negó con la cabeza. Ni idea, pero parece muy contento. Pika. Es hora de golpear. Sin previo aviso, Tom, ahora flotando con el Rinnegan brillando, juntó las patas. Un Susanoo azul explotó a su alrededor, con aspecto de gato, y llevaba gafas de sol sin motivo alguno. Espera, Susanoo. Así que es una versión de Madara. Jajaja, Hashirama todavía no se daba cuenta de lo que venía como de costumbre. Tom levantó una pata y la movió casualmente. En ese momento, el espacio mismo se quebró. Una barrera brillante se cerró alrededor del campo de batalla con un fuerte clan. Acaba de bloquear el espacio. Tobirama parpadeó. Tom flotó lentamente hacia arriba como un villano de anime presumido, luego usó su Susanoo abofeteando a ambos hermanos con una pata suave gigante, luego apareció antes de aterrizar en cualquier lugar y siguió golpeándolos, enviándolos a través del campo de batalla como muñecos de trapo. Bang. Bam. Bonk. Aplastaron árboles, rocas y posiblemente algunos pájaros desafortunados. Arriba, abajo, de lado a lado, fueron golpeados por todas partes. Finalmente, después de que Tom se aburriera de jugar al pinball humano, los dos hermanos se estrellaron en un cráter humeante. Está bien, quizá quiera vencernos, jadeó Hashirama, mientras se arrastraba fuera del suelo. ¿Tú crees? Ladró Tobirama, escupiendo grava. ¿Y por qué no puedo usar ningún jutsu? Es como si mi chakra se hubiera apagado. Sí. Tom había decidido que no se estaba portando bien, así que, como si nada, apagó el flujo de chakra usando uno de los movimientos guardados de Renzo, como si hubiera encendido un interruptor con la etiqueta "no más ninjutsu para ti". Y por supuesto, Tom no había terminado. Se teletransportó frente a ellos con un clásico puff, ahora vistiendo una túnica de mago y sosteniendo una varita. Pika. Expelliarmus. Una onda expansiva de magia de color arcoíris explotó desde su varita, desarmando a Tobirama de su kunai, su espada e incluso su ropa. La cara de Tobirama estaba completamente roja. Por el dolor, la vergüenza y lo absurdo de todo. Por suerte, no era una escena para mayores de 18 años, así que al menos seguía con los pantalones cortos puestos. Pero su dignidad. Desaparecida. Vaporizada. Honestamente, sentía que estar muerto podría haber sido menos humillante. Pika. Avada Kedavra. Tom giró la varita otra vez. Un rayo verde salió disparado y golpeó a Hashirama, quien regresó al cráter nuevamente. Mi regeneración no es lo suficientemente rápida para absorber mucha de esa luz verde, dijo Hashirama, sorprendido por el poder de la maldición asesina. Tom levantó su pata casualmente, levantando la prohibición de chakra. Tal vez finalmente le darían algo de entretenimiento real. Jutsu del dragón de agua. Tobirama gritó, intentando instantáneamente lanzar su movimiento característico en el momento en que sintió que su chakra regresaba. Pero antes de que el dragón terminara de formarse, Tom agitó su pata perezosamente y el jutsu desapareció como una vela en el viento. Luego vino la cola negra. One. Con aki puro fluyendo a través de ella, la cola de Tom golpeó con fuerza a Tobirama. El impacto no solo derribó a Tobirama, sino que también lo despojó de su orgullo. Aterrizó junto a Hashirama, quien ya se hacía el muerto en el cráter, con ganas de llorar. Los dos hermanos realmente querían regresar a la tierra pura ahora. Tom aterrizó con gracia, hizo crujir sus nudillos y sacó un par de anteojos y un portapapeles etiquetado. Lista de personas que fueron golpeadas por Uchiha Tom. Hashirama. Tobirama. Madara, pronto. Minato, pendiente. Renzo, el jefe final, un día. Pika. Tom sacó un cigarro, lo encendió casualmente y lo fumó mientras decía algunas palabras sabias. Chapter 350. Infinite Tsukuyomi. Al mismo tiempo, Madara se estrelló contra el suelo, enterrado bajo una madera increíblemente dura. Aún no podía creer lo que acababa de pasar. ¿Me venció un ratón? ¿Yo? Uchiha Madara. Tras alcanzar el nivel de los 6 caminos, un maldito roedor me sigue zarandeando como a un juguete para masticar.
Madara sintió ganas de llorar. ¿De verdad era tan patético? Ni siquiera se comparaba con la mascota de Renzo. ¿Su plan y su llamada paz era solo una broma? Al menos no estoy solo, murmuró, sintiéndose un poco mejor al ver que Hashirama y Tobirama también eran humillados por Tom. Bully. ¿Te rompí el cerebro o algo así? Maldita sea, si te mato sin querer, Renzo-sama me echará la culpa. Harry miró al destrozado Madara y al instante se arrepintió de haber usado tanto poder de la fuente. Sabía que ese tipo de aspecto extraño era importante para Renzo. Matarlo no formaba parte del plan. Bubiri. Santa curación. Lanzó un hechizo de curación tomado del mundo de Konosuba, solo para asegurarse de que Madara no muriera. Pero al mirar fijamente a los ojos inexpresivos de Madara, Harry suspiró y comenzó su siguiente acto. Bubiri tilde o no, mi corazón, me siento muy débil, estoy a punto de morir. Harry se desplomó dramáticamente, enviándole a Tom un mensaje silencioso. Tenemos que irnos, el plan de Renzo podría fallar si nos quedamos. Pica. ¿Qué demonios? Este tipo no tiene espíritu guerrero, TSK, da igual. Ni siquiera merece que lo derrote. Tom soltó un insulto rápido y luego se unió al acto, fingiendo que tropezaba, mareado como Harry. Y entonces, bajo las miradas sin palabras de todos, ambos regresaron a sus Pokéballs. En lo profundo del cuerpo de Madara, el Zetsu negro se agitaba. Al ver todo lo que ocurría, murmuró para sí mismo. No podemos esperar más. ¿Quién sabe cuándo aparecerá ese niño Uchiha Renzo y...? Zetsu negro se inclinó y dijo, señor Madara, es hora de lanzar el Tsukuyomi infinito. No podemos permitirnos sorpresas. No lo olviden. Uchiha Renzo aún no ha sido encontrado, pero una vez que comience el Tsukuyomi infinito, ganaremos. Madara frunció el ceño. El Slime tenía razón. Así que, sin dudarlo, formó una serie de sellos manuales. Estilo de madera. Aparición en lo profundo del bosque. De la tierra surgió un enorme árbol divino que creció a una velocidad increíble hasta elevarse hacia el cielo, con sus ramas desnudas. Tsukuyomi infinito. En el siguiente instante, el Rinne Sharingan de Madara se encendió. ¿Qué demonios? ¿Acaso mis ojos me están engañando? ¿O la luna simplemente se convirtió en un Sharingan? Con Tomoe rojo y todo. No, yo también lo veo. En todo el mundo ninja, los shinobis miraron al cielo y entraron en pánico. La luna había cambiado, inconfundiblemente. El pánico se extendió como un reguero de pólvora. Pero ese pánico no duró mucho. Casi de inmediato, sus ojos se pusieron vidriosos, uno tras otro convirtiéndose en inquietantes réplicas del Sharingan. En cuestión de segundos, el mundo entero pareció quedar en silencio. Solo un puñado de shinobi de Konoha de primer nivel no se vieron afectados. Renzo, Tsunade, Minato, Kakashi, Obito, Rin, Hashirama, Tobirama y luego empeoró. De debajo de los pies de todos aquellos atrapados en el genjutsu, brotaron raíces de la tierra y los envolvieron, elevándolos en el aire como frutas grotescas en un árbol. ¿Qué demonios? Eso es muy atrevido. Incluso Obito y otros se encontraron en la mira. Gruesas raíces se alzaban y los envolvían como si fueran presas preñadas. Cualquier chakra que tuvieran, claramente actuaba como cebo para el árbol. Desafortunadamente para el árbol, Kakashi y los demás eran demasiado fuertes. Destruyeron las raíces sin pensarlo dos veces antes de que pudieran causar daño real. De vuelta en el campo de batalla, Madara no pudo contener la emoción. Su plan finalmente estaba tomando forma. Jajaja. Hashirama. Solo mira. Mi sueño está a punto de hacerse realidad. Pero Hashirama simplemente negó con la cabeza, riéndose con una extraña lástima en sus ojos. No, Madara, eres demasiado ingenuo. Estás a punto de enfrentar el mayor desastre de tu vida. ¿Qué? La sonrisa de Madara se desvaneció. Frunció el ceño y su voz se volvió fría. ¿Qué quieres decir con eso? Conocía demasiado bien a Hashirama. No era de los que mentían ni amenazaban sin fundamento. Si decía algo así ahora, entonces, tenía que haber una razón. Una sensación de hundimiento se apoderó de las entrañas de Madara. ¿Volverán ese gato y el ratón? Pasé algo por alto y... Hashirama abrió la boca, listo para responder. Hermano mayor. Antes de que pudiera decir otra palabra, Tobirama le espetó, ladrándole como un latigazo. Cállate la boca. ¿Está loco? ¿En serio iba a decirle la verdad a Madara?
Y Ashirama se quedó paralizado como un niño pillado con las manos en la masa. Su rostro engreído se torció en un puchero mientras se hacía a un lado, se agachaba y empezaba a dibujar círculos en el suelo con el dedo. Si no debo decir nada, está bien, ¿y pero por qué tuviste que gritarme?, murmuró Tobirama. Y se llevó una mano a la frente y suspiró profundamente. ¿Por qué estoy aquí? Al otro lado del campo de batalla, Madara estaba prácticamente hirviendo. Maldito Senju Tobirama. Estaba a segundos de obtener la respuesta que buscaba, pero Tobirama lo interrumpió. Apretó los dientes con frustración. Por eso siempre he odiado a ese tipo, es tan jodidamente molesto. Aún así, se tomó un momento para centrarse. Da igual. Este chakra es increíble. Y sigue fluyendo del árbol divino. Sean cuales sean los trucos que estés planeando, ya es demasiado tarde. Siento que puedo vencer a ese ratón otra vez. Sintiendo el chakra infinito surgiendo de cada raíz del árbol de Dios, Madara se calmó nuevamente y sonrió. Pero justo cuando estaba disfrutando el momento, ¡shunk! Un dolor agudo le atravesó el pecho. Sus ojos se abrieron de par en par. Él miró hacia abajo y su corazón había sido traspasado. Y Zetsu negro. Tú. Madara comprendió rápidamente lo sucedido. El ataque había provenido de su propio cuerpo. De Zetsu negro. De entre todas las cosas, eso fue lo que lo tomó por sorpresa. ¿No se suponía que Zetsu negro era su creación? Su voluntad. Jejeje, por fin. Listo. Gracias por todo tu esfuerzo, Madara. La forma retorcida de Zetsu negro emergió detrás de él, riendo oscuramente. Había esperado mucho tiempo por esto. Más de 1000 años de planificación, de contratiempos, de casi fracasos, pero nada de eso importaba ahora. Todo había conducido a este momento. Controlando el cuerpo de Madara como una marioneta, Zetsu negro comenzó a hacer señales con las manos para invocar a Kaguya Otsutsuki y devolverla a la vida usando a Madara como recipiente. Maldito parásito. Los ojos de Madara temblaron con incredulidad. ¿De verdad, perdí contra ti? Menuda broma de mal gusto. Parecía completamente devastado. Madara. Ashirama abrió mucho los ojos al ver a su viejo amigo recibir una puñalada en el pecho. Instintivamente, se lanzó hacia adelante, pero Tobirama lo detuvo. No. No es el momento. Gritó Tobirama. Renzo nos advirtió. Kaguya Otsutsuki está a punto de ser revivida. Ashirama, verme así debe ser una gran decepción para ti, ¿eh? Ojalá hubiéramos tenido una última buena pelea. Madara rió con amargura, con la voz apagada. Parece que me equivoqué desde el principio. El Tsukuyomi infinito, paz a través de ilusiones, todo era una maldita mentira. En sus momentos finales, todo se volvió dolorosamente claro. Nunca fue su plan. Nunca se trató de paz. Desde el principio, todo fue solo una trampa, una gran manipulación orquestada por Zetsu negro. Una estafa. Una farsa. Y la peor parte. Ni siquiera fue tan inteligente. Simplemente, cayó en la trampa. Madara, y al escuchar las últimas palabras de Madara, los ojos de Ashirama se llenaron de lágrimas. No te preocupes, gritó. Vete en paz. Yo me encargo del resto. Me alegra que finalmente lo hayas comprendido todo. Que hayas recobrado la cordura antes del final. Eso es lo que importa. Así que tranquilo. Hablaré con el marido de mi nieta y le pediré que te traiga de vuelta. Cuando eso suceda, nos pondremos al día como es debido. Madara. Y bueno. Puede que sea una persona terrible, pero Ashirama, tú eres simplemente increíble. ¿Descansar y morir? ¿En serio? Aún así, Madara no pudo evitar reír. Eso fue muy propio de Ashirama. Después de todo, realmente no había juzgado mal a su mejor amigo. Y si lo que decía era cierto, si realmente iba a revivir algún día, entonces Madara lo estaba esperando con ansias. De hecho, si pudiera regresar ahora mismo y darle una paliza a Zetsu negro, sería ideal. Nunca se había sentido tan humillado en su vida. ¿Y su pelea con un Pokémon marrón? Nunca volverá a mencionarlo. Hermano mayor, estás loco. No prometas algo así. No estarás pensando en revivirlo. Estoy completamente en contra. Tobirama parecía completamente acabado. Siempre había sospechado que había algo raro en la relación entre Ashirama y Madara.
Cuando Renzo lo llamó bromance, no estaba seguro de la gravedad de la situación. ¿Ahora? Ahora estaba empezando a preguntarse si había estado en negación todo este tiempo. Ay, vamos, no seas aguafiestas, dijo Ashirama con una sonrisa. Madara ya admitió que se equivocó. ¿No deberíamos darle otra oportunidad? Sin él, todo es aburrido. Lo vigilaré la próxima vez. Lo prometo. Tobirama resopló. Bien. Haz lo que quieras. Pero ahora veamos a Kaguya Otsutsuki.